Y es interesante ver que el Señor Jesús estaba allí con sus discípulos. Resulta que allí estaba también su madre. Y vemos lo que allí sucedió. Y cómo el Señor ya comenzó su ministerio demostrando su poder. ¿Quién es Él? Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, allá en Juan capítulo 2, y es la cita bíblica que estaremos todo el tiempo. Así que marquen, abran sus Biblias y mantengan sus Biblias abiertas en Juan capítulo 2. Y dice ahí el versículo 1 y 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que vemos ahí al Señor participando de un evento social. Fue invitado y él aceptó la invitación, asistió a esa boda, no fue solo, fue acompañado por sus discípulos. Ahí también estaba la madre de Jesús, posiblemente pudo haber sido un amigo, conocido, un vecino, un familiar, vaya usted a saber, pero alguien que conocía a la familia, conocía a Jesús, y ellos fueron invitados y ellos participaron. Qué importante es que nosotros no nos aislemos del mundo, sino que seamos parte de la vida del mundo. Hay posiciones tan extremas, supuestamente, cuando los cristianos no debemos de mezclarnos con lo mundano y lo negativo del mundo, y llegamos al extremo de que nos separamos tanto de ellos que perdemos el contacto para poder ministrarles y para poderles hablar del Señor. No es lo mismo estar cerca de los mundanos que ser mundanos. No es lo mismo amar y estar cerca de aquellas personas que no creen como nosotros a participar de sus creencias. Y definitivamente el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, perfecto en todo, no cometió ningún pecado, ni hizo nada malo en participar de aquellas fiestas y de aquellas bodas. Y definitivamente, si estamos analizando su vida, nosotros tenemos que pensar que como cristianos no podemos apartarnos de la gente. Somos parte de ellas y tenemos compromisos sociales, tenemos compromisos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios, y no hay nada malo, hermanos. Es saludable, es sano poder participar con las personas que no son cristianas y estar con ellos, porque ¿cómo van a escuchar y cómo van a ver la diferencia de una vida cristiana si los cristianos estamos aparte del mundo y no nos acercamos a ellos, si no somos parte de la sociedad, si no somos parte de los que están a nuestro alrededor? Y el Señor lo hizo. Claro que fue criticado, sí fue criticado, sobre todo por los religiosos más estrictos, que eran los fariseos. Criticaron mucho al Señor Jesús porque Él andaba con la gente y Él hacía estas cosas. Pero Él nos dio ejemplo y nosotros estamos para imitarlo a Él y seguir sus pasos. Así que ahí estaba el Señor Jesús, estaba con sus discípulos, y en medio de esta fiesta y esta celebración, de pronto hubo una crisis. Hubo una necesidad, hubo un problema. Y lo vemos ahí en los versículos 3 y 4. ¿Cuál fue ese problema? Que ya lo vimos en la escenificación. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Así que aquí vemos a una persona, en este caso su propia madre, yendo delante del Señor para una presentación, la presentación del problema de lo que está sucediendo. Definitivamente una persona muy especial en la vida de Jesús, nada más y nada menos que la persona que Dios escogió para que su hijo naciera en este mundo. Una persona con características tremendas, una persona que se humilló y se dejó usar por el Señor, se convirtió en una sierva del Señor, fue el instrumento del Señor para el nacimiento y junto con José de la crianza del Señor Jesús. Así que esta persona cercana a Jesús, en cuanto se presentó la necesidad y se presentó el problema, inmediatamente fue a Él. Yo creo que ahí hay la primera enseñanza que podemos, o la segunda, ya hablamos ya de que el Señor participaba con la gente. Pero una enseñanza importante es que cuando aparecen los problemas que son de improviso, debemos ir inmediatamente y ponerlos a los pies del Señor.
Y si usted, podemos decir, sí, pero es que yo no soy la madre de Cristo, pero usted es hermano de Cristo. Usted es salvo en Cristo Jesús. Si es cristiano, Dios es su Padre también. El Señor es su Salvador, es su hermano, es su amigo, es su compañero. Por consiguiente, sí existe un vínculo íntimo entre cada uno de aquellos que somos cristianos y el Señor. Por consiguiente, en cuanto aparezca el problema, en cuanto aparezca la situación, ahí está el Señor. Es una, y debiera ser, una reacción inmediata de dónde está la solución del problema. No siempre reaccionamos de que hay un problema y buscamos al Señor. Muchas veces vamos por todo un camino, médicos, policías o bomberos, etcétera. Y no quiere decir que hay un fuego y no voy a llamar a 911, pero de una manera natural, qué bueno sería que la primera reacción de un hijo de Dios, tal y como hizo María, fue presentar el problema a nuestro Señor, antes que a un médico, antes que a un policía, antes que a cualquier otra persona que nos pueda ayudar. La reacción natural de buscar a alguien cercano. El punto es este. María estaba allí cerca de Cristo. ¿Cuán cerca estamos nosotros del Señor cuando se nos aviene el problema? Cuando nos llega de pronto la crisis y la necesidad. ¿Estamos tan cerca de Él como le estaba María en este caso para que sea Él la primera instancia donde ir, donde presentar la situación? Porque eso fue lo que ella hizo. No fue, vamos a buscar en la bodega. Tengo un amigo que quizás tenga vino guardado, vamos a ir a pedirle a él. No buscó otros recursos. Fue inmediatamente a la persona que completamente y 100% podía resolver el problema. Y eso se llama fe en esa persona. Es la primera a la cual acudo. Es a la persona a la cual realmente estoy poniendo delante de la necesidad. Y en esa forma práctica le estoy diciendo, tú eres la solución. En ti hay solución. Qué triste es que en la forma práctica en que nosotros reaccionemos a los problemas, le estemos dando al Señor otro mensaje totalmente distinto. Tú eres la última opción. Ya ha ido todo el mundo, todo se me ha cerrado. No tengo más dónde ir ahora, Dios mío, ayúdame. Qué distinto es cuando reaccionamos reconociendo que Él es el primero. Y si ella tenía derecho a hacerlo por ser, vamos a decir, la madre física de Cristo, nosotros también tenemos el derecho por ser hijos de Dios, de ir a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buscar de Él. Y cuando hacemos eso, y cuando vamos en ese espíritu, que es un espíritu no solamente de ir, sino de ponernos a su disposición, entonces hay solución y grandes cosas ocurren. Cuando el transbordador espacial Columbia estaba regresando, uno de los cosmonautas se llamaba Rick Husband, y ahí estaban todos esperando ese momento en que debía aparecer. La esposa de este hombre era cristiana o es cristiana, y todos saben la historia, cómo el transbordador se deshizo en el aire, se explotó y todo se convirtió en una llama de fuego. Fue algo instantáneo, inmediatamente todo el mundo sabía que ahí no quedó nada, ahí no quedó nadie. Fue una muerte instantánea para todos. Y ella narra que lo primero que vino en su mente fue decir, Dios mío, clamó a Dios. Y dice que tuvo en su corazón una paz grande de saber que ese Dios le iba a dar todas las fuerzas en todo el proceso triste que iba a comenzar ahora en su vida. Y más o menos ella dijo estas palabras, Dios me va a acompañar en esto como lo ha hecho antes en otras crisis de mi vida. Y dice que eso fue instantáneo. Todavía estaba allí en aquel lugar con todas aquellas personas, todo el mundo horrorizado, todo el mundo lleno de pavor por lo que horrible que había ocurrido el accidente. Y dice que ella sintió esa paz y tuvo en su mente, porque supo, yo clamé a mi Señor y el mismo Señor
que me ha librado de otras cosas, también me va a librar ahora. Es la acción sencilla de poner el problema delante del Señor. Hay algo interesante en esta expresión, hermano. No sé si ustedes se han dado cuenta. María no le dice a Jesús, hay que buscar vino. ¿Qué es lo que le dice? No tienen vino. No está dándole a Jesús cuál es la solución de lo que él tiene que hacer. Le está dando a Jesús el problema para que el Señor haga lo que él quiere hacer. Y muchas veces nosotros ya venimos con el Señor con la solución dada. Este es el problema, Señor, pero necesito que hagas esto, check mark, check mark, check mark, check mark, check mark, check mark. Cuando muchas veces fe es sencillamente decir, aquí está el problema, Señor, aquí está la enfermedad, aquí está la situación, no sé cuál es la solución, está en tus manos, obra. Obra. Es tu problema ahora, Señor, yo lo estoy depositando en tus manos. Lo que tú quieras hacer. Si tú quieres que aparezca vino, él va a aparecer. Si tú quieres que salga del aire y que salga bajo una piedra, yo no sé. O si no quieres sencillamente hacer nada y que se acabe el vino y punto. El problema es este, no hay vino y aquí está, lo estoy depositando en tus pies. Y eso fue lo que ella hizo. Y eso es una enseñanza también para nosotros. Porque cuando el problema, hermanos, y la situación ya la ponemos en las manos del Señor, ya está en buenas manos. Amén. Por consiguiente es descansar ahora. Descansar ahora en su voluntad, creer en su poder y estar tranquilo porque Él está en control. Ya está en sus manos. Ya no tengo yo que estar manipulando el asunto. Ya no tengo yo que estar rompiendo la cabeza a ver qué voy a hacer. Ya está en las manos del Señor. Ahora Él va a obrar. ¿Y cuál fue la solución? Piense lo que dice ahí el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Así que la solución es, obedézcanle. Lo que Él diga que hagamos, eso es lo que debemos de hacer. Así que yo no sé qué cosa es, pero Él sí sabe lo que es. Así que lo que Él pida, resuélvalo. Lo que Él mande, obedézcanlo. Y hermanos, definitivamente, cuando nosotros ponemos algo en las manos del Señor y ponemos nuestra necesidad, el problema que sea, en las manos del Señor, entonces nos corresponde obedecer a su palabra. No se trata, hermanos, de no hacer algo. Se trata de que lo que hagamos sea conforme a lo que Él nos oriente a hacer. Así que no es tampoco cruzarse de brazos y a ver qué pasa con el vino, que no hay. Es ponerse a disposición del Señor y cuando le obedezcamos y hagamos lo que Él haga, el problema del vino se va a resolver. No sabemos cuál es todavía. Pero hay una actitud, la actitud correcta. La actitud que María está diciéndole a los que están allí que hagan, sencillamente obedezcan. Es su palabra la que hay que tener en cuenta. Hermanos, ese mensaje no ha cambiado. Hay problemas, hay necesidades, lo ponemos en las manos del Señor, pero sí nos corresponde a nosotros hacer algo. Y nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Obedecer a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor está escrita. Por eso la vida cristiana está tan ligada, completamente ligada, no solamente a la oración, sino también a la meditación de su palabra. No se puede, imagínense que le dijeran a María, le dijera a aquella gente, hagan lo que Él les diga. Y la gente se tapa los oídos y se va para otro lado. Si es, hagan lo que Él les diga. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Están listos? ¿No están preparados? ¿Qué hay que hacer? Es la actitud de escuchar para después obedecer. Tú no puedes ponerte a obedecer si primero no escuchas. No sé, a mí me pasó muchas veces con mi papá sobre todo. Ve a hacer ello. Espérate, yo todavía no te he dicho cómo lo vas a hacer. Ya tú quieres empezar a hacerlo. Espérate. Y así a veces nosotros actuamos.
Hay un problema, está en las manos del Señor, ahora déjame escuchar qué es lo que debo hacer. Si es que tengo que hacer algo, a lo mejor el Señor me responde, no hagas nada, yo lo hago todo, está bien, entonces tranquilo. Pero si en su palabra hay algo que Él me dice que debo hacer, entonces nos corresponde hacerlo. Y cuando lo hacemos, algo precioso ocurre. Algo maravilloso ocurre. Y es lo que ocurrió precisamente en estas bodas. Ahora, fíjense cómo dijo ella, cómo dijo María. Haced, como dice, todo lo que os diga. Todo. No dejen de hacer una parte porque usted cree que esa no tiene importancia. No dejes de hacer algo porque creas que eso no te guste hacerlo. Todo lo que el Señor enseña en su palabra que debemos de hacer es nuestra responsabilidad cumplir. Si queremos realmente que el problema se resuelva, si queremos que las cosas marchen. Déjenme decirle, hermanos, la experiencia de aquellos que obedecen al Señor es que cuando se hace, la vida obtiene sentido. Hay una razón preciosa para vivir. Hay una seguridad de que todo lo que hacemos obra para bien. Es para aquellos que escuchan y hacen la voluntad de Dios. No hay errores. Los errores se cometen cuando lo hacemos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Ahí sí hay errores. Porque nuestra vista es corta. Nuestro cerebro, aunque nos creamos los más inteligentes del mundo, no lo somos. Y fallamos. Pero cuando hay obediencia, estas cosas preciosas pueden ocurrir. El amor de Dios fluye a través de los hijos obedientes. Hermanos, y lo más lindo, milagros ocurren. Porque el milagro lo hizo Cristo, pero quienes fueron y trajeron y llenaron y trajeron fueron los hombres. Y eso es parte precioso de cuando obedecemos a Dios, cosas lindas ocurren. Todos recuerdan la historia de aquel asesino Brian Nichols aquí en Atlanta. Sucedió unos cuantos años atrás, pero posiblemente ustedes lo recuerdan. Este hombre le arrebató la pistola a un policía ahí en el juzgado en Atlanta y mató al juez y hirió y mató a otras personas y huyó. ¿Usted recuerda la historia? ¿Recuerdan cómo él huyendo llegó a casa de esta joven cristiana, Ashley Smith? Y con cuánta paz y dominio esa muchacha le habló en el nombre del Señor. Dice que el hombre le dijo a ella, mírame, ya yo soy un hombre muerto. Ya yo soy un hombre muerto. Ya yo de aquí no me cogen vivo a mí. Y ella le dijo, yo no veo un hombre muerto, yo veo un hombre, una persona viva que aún puede Dios cambiar y usar. Y dice que empezó a enseñarle, ella estaba leyendo el libro ese que estaba en ese momento muy de moda, Una vida con propósito, de Rick Warren, y empezó a hablarle de algunas enseñanzas de Jesús. Hermanos, cuando hubo obediencia, no solamente no mató a aquellas personas, él se entregó y las cosas cambiaron, hubo solución a una crisis. Porque una persona, en este caso una joven, una mujer, decidió, en vez de tratar de pensar qué hacer y buscar una solución a aquel problema de aquel hombre armado, peligroso, asesino, su reacción fue hacer y actuar como Jesús y obedecer al Señor Jesús y usar palabras de vida. Y hubo un milagro de salvación. En este caso se salvó ella, que no la mató, pero para este hombre hubo esperanza de vida cuando él ya se consideraba a sí mismo un hombre muerto. Bueno, de hecho, espiritualmente sí estaba muerto, pero él estaba hablando también en una manera física, porque lo estaban buscando y él sabía que él no se iba a entregar, él se iba a matar. ¿Cuál fue el método entonces que usó el Señor? Vamos a leer los versículos 6 al 8 para resolver una necesidad de falta de vino en una boda. Y si estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala, y se lo llevaron. Así que lo que el Señor les mandó a hacer, no sé si ustedes hubieran estado ahí, que hubieran pensado de aquel hombre. Recuerden que este es su primer milagro, se conocía como alguien grande. Por falta de vino llenaran unas tinajas de agua. Definitivamente eso parece bien absurdo. No parece que va a resolver absolutamente nada. Sin embargo, ellos obedecieron y siguieron lo que María le había dicho: hagan todo lo que les diga. Y me imagino con muy poca fe, o por lo menos sencillamente con placer y ser obedientes, ya que eran criados, pues hicieron lo que él les dijo. Ahora, hermanos, cuando eso ocurrió y ocurrió aquel milagro, ¿para quién entonces fue el mérito? ¿Quién fue glorificado con aquello que pasó maravilloso? Fue sencillamente glorificado el Señor, porque ellos estaban obedeciendo lo que el Señor decía que hicieran. No fue una solución entre ellos: vamos a ver qué hacemos, vamos a llenar esto de agua. A ellos nunca se les hubiera ocurrido eso y nada hubiera pasado. El testimonio precioso del poder de Dios que sigue ocurriendo en estos días es cuando cualquiera de nosotros obedece y hace la obra del Señor conforme a todo lo que Él nos dice que hagamos, y entonces ocurren milagros y el nombre del Señor es glorificado. Pero definitivamente debemos de ir en este proceso, en el proceso de escuchar qué hay que hacer, y en el proceso de obedecer, hacer nuestra parte. Aunque parezca tan pequeña, fue necesaria. Miren, yo no sé, pero ustedes están conscientes de que el Señor, igualmente que transformó el agua en vino, pudo haber transformado el aire en vino. ¿No creen ustedes que Dios pudo haber hecho eso igual? Sin necesidad de agua. Estamos hablando del creador del mundo. Todas las leyes químicas, físicas, de la naturaleza, todo eso Él las domina. Él las mueve, Él es el creador. Sin embargo, Él no quiso hacerlo así. Él no quiso hacerlo Él todo solo. Él quiso darle participación, por alguna razón, a aquellas personas de que le obedecieran, que hicieran algo y pudieran ser parte del milagro. ¿No se dan cuenta? Él quiso que aquellas personas participaran de aquella experiencia maravillosa de ver el agua caer y ver salir mejor de los vinos. Y no solamente verlo, sino ver ellos cargado las tinajas, haber buscado el agua, haber echado el agua y ser partícipes, no protagonistas. El protagonista sigue siendo el Señor. Sin Cristo ahí todo era un movimiento, juego de agua, ¿verdad? Sin Cristo se hubiera sido un jueguito de mover agua de aquí, mover agua para allá. Pero con Cristo allí presente y queriendo el Señor hacer un milagro ocurre. Cuando aquellos que le obedecen hacen lo que Él dice que hagan. Y hay un asunto que resolver. Hay una crisis que resolver. Hay un problema que resolver. Y haya siervos de Dios, hombres y mujeres comunes, que estén dispuestos a escuchar al Señor y hacer lo que Él nos diga que hagamos, aunque nos parezca absurdo a nosotros. Algo grande va a ocurrir. Y lo grande que va a ocurrir es que el problema que había, que la situación que había, va a ser resuelta. Así que aquella mujer lo que hizo fue sencillamente llevar la información. Aquellos hombres lo que hicieron fue sencillamente obedecer, y algo maravilloso ocurrió. Fíjense, yo anoté aquí 4 cosas que hizo María que tienen que ver mucho. Fíjense, ella llevó de inmediato el problema a Jesucristo.
Eso podemos compararlo con llevar las cosas al Señor en oración. Ella escuchó lo que Él le dijo. Eso significa meditar en su palabra. Allí en aquel momento se obedeció todo lo que Él dijo que hiciéramos. Eso se llama fe. Y animó a otros. Hagan lo que Él dice. Eso se llama predicación. Así que en relación a Cristo y en relación a esta historia y a este milagro, es el proceso normal que debe ocurrir en la vida de la iglesia y de los cristianos para que el Señor siga obrando milagros en estos tiempos. Porque las necesidades están, las crisis están, las personas en sus vicios están, las personas perdidas en sus pecados están. El mundo necesita de los cambios y transformaciones que solamente un milagro pueden hacer. Que no se pueden comprar con ningún dinero. Que ninguna religión puede resolver. Que ningún gobierno puede resolver. Que solamente Cristo puede resolver. Y cuando reconocemos que Él lo puede resolver, lo que hay que hacer es oírlo y escucharlo. Y tener fe de que Él va a hacer un milagro. Y nosotros ser los instrumentos para que algo maravilloso ocurra. Y algo maravilloso ocurrió. Vamos a ver lo que dice ahí los versículos 9 hasta el 11. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Como dijiste, esperar a que se llenaran para sacar el buen vino. Eso no es correcto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en Él. Así que el resultado fue un milagro completo. La transformación de H2O en un mejor de los vinos de uva fermentada. Un milagro que fue una transformación prácticamente de una sustancia en otra sustancia. Es el cambio total. Y déjeme decirle, ese es el mismo milagro que todo hombre necesita. Un cambio total de su sustancia, de su interior, de su corazón. Por eso decimos que eso solamente Cristo lo puede hacer, hermanos. Él hace el milagro. Y el Señor lo enseña en su palabra, y Él mismo lo dijo en su palabra: el que cree en mí tiene vida eterna. El hombre o la mujer que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, que pone toda la fe en el Señor Jesús, que se arrepiente de sus pecados. El milagro de Caná de Galilea es pequeño comparado con transformar el corazón de un hombre. Lo que nada ni nadie puede cambiar, Jesucristo lo cambia. Pero es necesario esa fe. Es necesario permitir que sea Cristo. Por eso decimos que no es una religión. Es Cristo el que hace el milagro. Y es a través de obedecerle, de hacer lo que Él pide que hagamos. En este caso, como era agua en vino, se trató de agua de jarras y de cosas de esas. Pero en el caso nuestro no va a ser igual, porque es otro tipo de problema, ¿sí o no? Y según sea el tipo del problema, el Señor también tiene para ese problema pasos que dar, cosas que obedecer, lo que nos corresponda a nosotros hacer. Que sea de paso dicho, es lo más simple. Obedecerle, leer la palabra, lo que dice ahí, hacerlo, compartirle a alguien de Cristo, compartir nuestro testimonio, discipularme, prepararme, orar.
Es la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de una persona ni puede convertir a nadie. Eso es obra y poder de Dios. Pero igualmente que el Señor quiso usar a aquella gente para que moviera el agua y hiciera estas cosas, nos quiere usar a nosotros para que seamos parte del milagro. Tampoco vamos a ser la figura principal. Él sigue siendo la figura principal. Amén. Hay del predicador que piense que él sana gente y cambia gente y salva gente. Ese se desubicó por completo. Es el Señor, es Dios quien hace todo esto. Nosotros somos simples y obedientes siervos. Pero cuando hacemos nuestra parte, podemos estar seguros que Él hace la suya. Usted puede estar seguro que no va a ser cualquier vida, no va a ser cualquier cosa. Va a ser el mejor de los vinos. Va a ser una salvación completa. Va a ser una paz completa. Va a ser una vida completamente nueva. El Señor si no hace nada a medias. Y cuando eso ocurre, hermanos, entonces, como dicen sus discípulos, entonces creyeron en Él. Dice, se manifestó su gloria. Y cada día, hermanos, fíjense, cuando usted empieza a participar de los negocios del Señor y empieza a serle obediente y empieza a compartir, y empieza a prepararse, empieza a visitar, empieza a orar y empieza a compartir de su testimonio, usted lo que está haciendo es esto mismo. Usted está llevando y trayendo y llenando y obedeciendo. ¿Y sabe lo que usted va a pasar? Que usted va a ver los milagros de Dios. Y el nombre del Señor va a ser glorificado como usted nunca lo hizo antes. Porque ya no se trata de lo que los hermanos dicen o lo que pasó en tal lugar. Se pasa de lo que usted fue testigo. Testigo del poder de Dios actuando, transformando vidas. Yo no sé cuántos de los que está aquí presente puede reconocer, y ya yo levanté la mano ya, que debido a que hizo cosas malas o tomó malas decisiones, debido a que tomó malas decisiones le salieron malas cosas. Vamos a ser sinceros. Ahora, ¿cuántos de nosotros podrá honestamente decir que cuando hizo conforme a la voluntad de Dios, las cosas le salieron mal? Miren, cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios, por extraña que aparezcan, hay milagros. Y no todos son milagros de sanidad, aunque los hay. No solamente son milagros de este tipo. El milagro de la paz en medio de la tormenta, el milagro del consuelo en medio del dolor, el milagro de sentirse acompañado en medio de su soledad. Son cosas maravillosas que siguen pasando cuando los hijos del Señor decidimos escuchar y hacer lo que el Señor hizo, lo que el Señor nos pida que hagamos. Y efectivamente estamos hablando de seguir los pasos del Señor y hemos llegado a esta boda, hemos visto esta historia. Y efectivamente nosotros en este caso no podemos ser como Cristo de hacer nosotros el milagro. Pero la enseñanza es no quizás solamente lo que hizo Él, sino lo que hicieron los que estaban alrededor de Él, comenzando por su madre. Buscarlo a Él primero, pedirle a los demás que le obedezcan, los que estaban ahí obedecerle. Y quizás ese en esta historia es el ejemplo que nosotros podemos seguir. Y cuando hacemos eso en el nombre del Señor, Él va a obrar. Él va a hacer el milagro. Él va a traer solución al problemazo que parece imposible, a la enfermedad que parece imposible, al pecado que parece imposible, al vicio que parece imposible. Esas cosas que decimos, eso es demasiado grande para mí. Bueno, cuando piense en un problema que sea grande para usted, recuérdese del agua esta y que el Señor la transformó en vino. Recuérdese de esa historia y diga, si Él hizo eso,
sencillamente porque en una fiesta faltaba el vino, ¿cuánto más lo no va a hacer en mi vida, siendo yo también un hijo de Dios? ¿Cuánto más Él no se va a ocupar de mí? ¿Cuánto más Él no va a hacer algo para hacer el milagro que yo necesito en mi corazón y en mi familia y en mi vida? Sí lo va a hacer. Pero hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Y Él hace el resto.